Bienvenidos a Cruzando la Frontera, Creación y Dirección Escénica. Hoy en la cátedra Luis Carlos Medina trataremos el tema relacionado con la proxemia. Pero antes que nada vamos a hacer alusión al Día Internacional del Teatro y pues a dedicar unas palabras ya compartidas que el Internacional del Teatro, ITI, pues ha generado a través de la escritura y la voz de Samiha Ayub, una actriz egipcia que realizó el manifiesto para este año. Uno de los apartes del manifiesto que quiero exponer aquí tiene que ver con lo siguiente. Dice así: lo que hacemos en el mundo del teatro como dramaturgos, directores, actores, escenógrafos, poetas, músicos, coreógrafos y técnicos, todos nosotros, sin excepción, es un acto de creación, vida, que no existía antes de subirnos al escenario. Esta vida merece una mano cariñosa que la sostenga, un pecho amoroso que la abrace, un corazón bondadoso que la simpatice y una mente sobria que le proporcione las razones que necesita para continuar y sobrevivir. No exagero cuando digo que lo que hacemos en el escenario es el acto de la vida misma y generarla de la nada como una brasa ardiente que centellea en la oscuridad, iluminando la oscuridad de la noche y calentando la frialdad. Nosotros somos los que le damos la vida, su esplendor. Somos quienes lo acercamos. Somos quienes lo hacemos vibrante y significativo. Y somos nosotros quienes damos las razones para entenderlo. Somos los que usamos la luz del arte para enfrentar la oscuridad y la ignorancia y el extremismo. Somos los que abrazamos la doctrina de la vida para que la vida se propague en este mundo. Para ello ponemos nuestro esfuerzo, tiempo, sudor, lágrimas, sangre y nervios, todo lo que tenemos que hacer para lograr este noble mensaje, definiendo los valores de la verdad, el bien y la belleza y creyendo verdaderamente que la vida merece ser vivida. Esta es una parte del mensaje que sin duda ha hecho alusión también a lo que estamos viviendo en el planeta, a las mismas guerras y a todo lo que tenemos que sobrellevar un poco para solventar, ¿no? Los diversos conflictos que se están presentando. Y considera entonces que el arte es sin duda un campo de creación, pero también de libertad. Bueno, con estas palabras entonces damos pie a nuestro tema de hoy. Vamos a hacer una exposición inicial de lo que es la proxemia. Posteriormente aludimos a algunas experiencias escénicas que seguramente nos permiten ejemplificar un poco de qué se trata el tema de la proxemia, y paulatinamente lo vamos enfocando al trabajo de la dirección escénica como tal. Presentaré una clasificación de unos tipos de proxemia que este tema me ha permitido abordar y colocar, ¿no? Sobre líneas. Y finalmente, digámoslo así, ya pues podemos concluir que viene siendo la proxemia desde el punto de vista de la dirección escénica. Entonces, en primera instancia, podríamos decir que pues la dirección escénica, tal como nos lo han presentado, pues surge, digamos, en los años 50 del siglo XX, donde Edward Hall, digamos, lo plantea ya como una disciplina. Esto pues es importante porque de alguna manera hablar de disciplina quiere decir que se está hablando de procesos concretos de abordaje del conocimiento como tal. Y esto pues seguramente da también una serie de herramientas, tanto técnicas como metodológicas, al tema de la proxemia. El objetivo de esta disciplina entonces es estudiar desde el punto de vista antropológico el modo en el que el ser humano estructura el espacio en el que se desenvuelve. O sea, es un tema que tiene que ver sustancialmente con la espacialidad. En este sentido, digamos que surge también desde el plano antropológico, pero que de alguna manera, con el tiempo, pues se vuelve un tema importante para tratarlo ya en el contexto escénico.
Digamos que también estudia la estructuración del espacio humano, y entonces en esa medida se habla de qué tipo de espacio, de las distancias mantenidas entre las personas, de la organización del hábitat de las personas y la estructuración del espacio, por ejemplo, tanto como de un edificio como de una habitación. Asimismo, digamos que Hall lo que hace es también incluso determinar unas distancias en el relacionamiento de las personas, y dice que hay una, digamos, una espacialidad más íntima que puede estar entre los 50 centímetros, ¿no? Entre una persona y otra. Habla de otra distancia que es ya el personal, que está entre los 50 centímetros y el 1,50 centímetros, de una de una distancia socioconsultiva, así lo denomina, que está entre 1,50 y los 3,50 metros, y ya habla del contexto público, que pues alcanza ya hasta donde se escuche la voz, ¿no? Si nosotros pasamos ya al tema de la proxemia en el contexto teatral, pues sin duda ya esto permite mirar, observar qué tipo de espacio, si es fijo o móvil, se ha elegido, por ejemplo, para la puesta en escena. Esto que empiezo a notar ahora es lo que ha hablado el mismo Patrick Pavis, digamos, no solo en la definición, digamos, que puede poner en el teatro, en el diccionario, perdón, del teatro, sino también en su práctica de la dirección escénica como tal. Lo importante aquí es el estudio de cómo se codifica esa noción de espacio, de proxemia, digamos, en el contexto escénico. Y allí entonces están las distancias, ya no entre solo las personas, sino entre los actantes, entre los actores y los objetos, o entre el escenario y la sala, ¿ya? Es decir, que hay una suerte de coordenadas, ¿no? Alrededor de las que, digamos, la acción se establece. La proxémica debería evaluar, dice, qué distancia psicológica, simbólica y no meramente geométrica separa el escenario de la sala. Es decir, que si bien, por supuesto, hay una geometría, hay un contexto de distancia que se puede medir, que es tangible, ¿no? Pues de alguna manera hay otros sentidos que se generan o se determinan, están dentro de esa distancia, ¿ya? Y eso es lo que de alguna manera empieza a cobrar pues una fuerza, digamos, para los procesos creativos. También se pregunta de qué modo la puesta en escena opta por acercar o alejar la sala del escenario. Y esta es una de las grandes preguntas que la dirección escénica se hace siempre que va a realizar una puesta en escena, porque de alguna forma siempre el espacio escénico incluye de alguna manera al espectador. El espectador no está exento de la construcción del espacio escénico, si lo miramos desde el punto de vista de lo locativo, pero tampoco desde la noción de la espacialidad escénica, donde, digamos, se desarrolla la trama. También con qué fines estéticos e ideológicos entonces se plantea la proxémica, ¿no? Entonces esto ya nos empieza a hablar a nosotros de unos alcances, incluso no solo de la acción, sino del acontecimiento escénico como tal. También de qué manera el gesto, la voz y la iluminación son capaces de modular esta distancia y crear efectos de sentido. Digamos que eso es un asunto que constantemente la dirección también está abordando, porque finalmente modular entre la relación entre el actante, los actores, actrices, los, digamos, objetos que están en el escenario, pero también las distancias que existen con el espectador, de alguna manera genera una suerte de, digamos, cartografía escénica, que es lo que finalmente yo denominaría como cartografía escénica. O sea que la puesta en escena, según Patrick Pavis, refiriéndose a lo teatral, toma partido por un cierto tipo de relaciones espaciales entre personajes actores
y su función de su psicología, su estatuto social, respecto al sexo mismo. O sea, digamos que hay una serie de factores que determinan tipos de cercanía o distancia, y plantea también que cada estética escénica posee un código proxémico implícito. Y esto lo podremos ver un poco más adelante, lo podremos ejemplificar, porque de alguna manera cuando hablamos de ese, digamos, contexto ya de lo estético, pues de alguna manera tiene que ver justamente con la noción de espacio que obra tras obra el creativo va generando a través de elementos como el mismo color, las texturas, las sonoridades, o sea, todo tipo de escenicidad que pueda establecer, digamos, una especie de contención, ¿no?, de lo que es el hecho escénico como tal. Finalmente, Patrick Pavis se refiere a los trayectos, a las trayectorias que se inscriben en el espacio escénico. Y en este sentido, yo quisiera, digamos, abordar un primer momento, cómo también el tema de la proxémica no solo está en el escenario y no solo le pertenece al director, sino también a la dramaturgia. Voy a traer a colación entonces una obra que me parece, digamos, puede ejemplificar esto de una manera bien particular, y tiene que ver con la obra de Samuel Beckett. Esta obra fue escrita hacia 1956 y justamente se denomina Final de Partida. Hay 4 personajes, los personajes son Clove, Ham, Nell y Nack. Y digamos que Beckett lo que hace en primera instancia es generar, digamos, la descripción de una espacialidad. No hay réplicas, o sea, no comienza con réplicas, sino que casi que lo que podría ser una acotación, ¿no?, que de hecho lo es, pero se convierte en la descripción de cómo los sujetos de la acción, en este caso, en principio, Clove y Ham, digamos, establecen una relación, ¿no?, jerárquica además. Empieza diciendo: un cuarto sin muebles, luz cenicienta. Es decir, en principio nos está planteando un espacio vacío, ¿ya? Provisto de cualquier decorado. Lo cual quiere decir que de alguna manera la fuerza, digamos, el foco de atención está en los sujetos de la acción. Luz cenicienta, esto lo podemos interpretar de muchas maneras, pero de alguna manera sí se refiere a la atmósfera. Y la atmósfera es espacialidad, la luz es espacio en sí, ¿no? Y genera una serie de temperaturas también. Entonces, aquí vemos un espacio sin muebles vacío, pero también una luz cenicienta, o sea, una atmósfera también plano general. En las paredes de la derecha y de la izquierda, hacia el fondo, 2 ventanas muy altas. Y esto es muy importante porque coloca 2 ventanas que no solo están hacia el fondo, digamos, distantes del espectador, sino que a la vez muy altas. Y eso empieza a significar, ¿ya? Quiere decir que a lo mejor están relacionados es con lo inalcanzable, con el mundo que está detrás, el mundo exterior está atrás, posiblemente sea un tanto más pequeño, ¿no? Por lo menos no es parte como de la cotidianidad, ¿sí? Lo cual implicaría cierto esfuerzo para abordarlo como tal. Y luego dice, con las cortinas corridas, quiere decir que las cortinas, o sea, hubo una acción sobre las cortinas, es decir, que hay una intervención sobre la ventana como tal, como espacio de tránsito, ¿no?, entre que conecta el mundo exterior con el mundo interior. Y luego dice a la derecha, en el proscenio, una puerta. O sea, en el extremo, al colocar la puerta, de alguna manera está estableciendo una relación también con el espectador, ¿sí? El espectador está fuera de ese espacio, es claro y concreto, ¿no? Y digamos que la puerta es un elemento también de transición, es un umbral, digamos, que hace que la actitud voyerista del espectador exista.
En la pared, junto a la puerta, un cuadro dado vuelta, o sea, está al revés. En el proscenio, a la izquierda, dos tachos de basura muy juntos, cubiertos con una vieja sábana. En el centro, cubierto con una vieja sábana, sentado en una silla de ruedas, está Ham. Clove, inmóvil al lado de la silla, lo mira, tez muy roja. Es decir, por primera vez nos presenta dentro de este espacio a los sujetos de la acción. La acotación sigue, es muy meticulosa en cada una en cada una de las descripciones que hace de cada uno de los momentos, ¿no? Y va estableciendo una relación entre el cuerpo del sujeto, ahora todavía no hay textos, no hay réplicas, y esos espacios que nos ha presentado inicialmente. Y se toma una muy larga acotación haciendo esta descripción. Es decir, ve que le da importancia, ¿ya?, a la relación que se establece entre los sujetos, la espacialidad, el contexto del mundo exterior con el mundo interior, los sujetos entre sujetos como tal, o entre Ham y Clove, y es muy diciente. Después vamos a ver cómo a través de la puesta del desarrollo, digamos, de la dramaturgia como tal, por qué razón Ham, que está en silla de ruedas, está en el centro, y Clove, que puede caminar, está en la periferia. En este sentido, diríamos entonces que la misma proxemia está en la dramaturgia. Por supuesto, eso es un referente escénico para la dirección. Es difícil que la dirección como tal logre hacer la misma estructuración, ¿no?, que nos plantea la dramaturgia. Por lo menos anteriormente cada director se nombraba como director porque también era capaz de hacer lo que estaba en la dramaturgia tal cual, pero por supuesto ya el tiempo ha pasado, la condición de la escenicidad ha pasado por muchos filtros, digamos, de pensamiento y de praxis, y por supuesto esto cada vez se vuelve una dramaturgia, un pretexto más para hacer casi que una obra que seguramente, digamos, en la que la dirección toma una libertad muy grande creativa. Entonces, por supuesto, estos son parámetros, pero sin duda, digamos, hay una poética de la dramaturgia que sí vale la pena rescatar, vale la pena entender desde la dirección escénica. Y estas espacialidades, sin duda, también están muy relacionadas con lo que piensa Beckett sobre los personajes, sobre el mundo como en términos generales, pero también cómo la proxemia se vuelve un elemento sustancial a través de la trama de la obra. Me gustaría entonces que ahora abordáramos un poco desde otro punto de vista el tema de la proxemia. Y en esta medida podríamos decir cómo el texto pasa de la misma proxemia a la puesta en escena. Y aquí entonces tendríamos que estar hablando un poco ya del hecho escénico, de la materialización de esa proxemia ya por parte del actor, con el director, por supuesto, con el espectador. Y en esta medida empieza a surgir una triangulación fundamental. Hay un referente que es lo que pasa en el escenario, ¿cierto? Hay otro referente que es el texto como tal, pero otra cosa es el espectador como quien es testigo de ambas poéticas, digámoslo así. Y en esta medida hay una triangulación que también va a determinar otras espacialidades. Vamos a mirar un fragmento de la obra La máquina Hamlet. Esta puesta en escena es de Robert Wilson y la dramaturgia es de Heidi Müller. Voy a compartir pantalla entonces. Recordemos que Heine Müller toma, por supuesto, como referente Hamlet de William Shakespeare y
hay una primera frase muy clara, muy importante, que dice, yo fui Hamlet. Y de alguna manera aquí empieza una dislocación de lo que es Hamlet como actor que enuncia el parlamento o como personaje, ¿no? Que ya no es Hamlet, cuando dice yo fui Hamlet, y por tanto esa bifurcación también que se da es de tiempos y por tanto también de espacio. Robert Wilson, cuando hace la puesta en escena, de alguna manera hace un despliegue espacio-temporal de lo que es en primera instancia la acotación que nos presenta Heine Müller, ¿ya? Y su estética avanza hacia un trabajo corporal de un movimiento sutil y de una interacción entre cuerpos. La presencia del vestuario es fundamental aquí. Y la música es bastante sutil. Y nos presenta una serie de microescenarios donde la luz es sustancial, la atmósfera, la sombra que estamos viendo al fondo, ¿no? Y cómo el sonido se convierte en la plataforma para que el movimiento se genere y por tanto las variaciones sobre el espacio. Es decir, podríamos decir que es, la proxemia toma una preponderancia muy fuerte en esta puesta en escena y aún no hay réplicas. La importancia del gesto y el temporritmo del movimiento, cómo se genera una espacialidad y cómo el objeto que soporta el cuerpo también, digamos, empieza a tener unas características. Bien, por supuesto, la obra avanza, tiene, digamos, unas intensidades y, por supuesto, la réplica aparece posteriormente. Quisiera dejar acá entonces y vamos a mirar entonces ahora eh, un poco cómo, digamos, el tema de la proxemia también tiene que ver con esa búsqueda estética, ¿ya? Que se plantea la dirección escénica. Vamos a aludir entonces a una de las obras de Peter Brook, que es Hamlet, ¿cierto? Es un trabajo que él realiza donde, digamos, la relación de la proxemia, si abordamos el tema incluso antropológico, pues ya nos plantea de entrada una mirada, digamos, particular de lo que es la proxemia desde el punto de vista de las culturas. Entonces, en ese sentido, vemos un Hamlet de color, ¿cierto? Es negro, es un Hamlet que de alguna manera empieza a tener una relación muy fuerte, digamos, como lo podríamos decir, como los personajes menores que empiezan a tener una categoría escénica. Eh, y posteriormente, pues obviamente tenemos la aparición del padre de Hamlet, que no es coherente si lo vemos así desde el punto de vista filial, ya, pues porque realmente es un sujeto, digamos,
incluso de otra cultura, proveniente de otra cultura. Entonces, digamos que aquí la proxemia avanzaría en otro sentido. Pero bueno, cuando aparece el padre de Hamlet, que es digamos, que es ¿cómo decir? Es un fantasma en la obra como tal, podemos percatarnos también de que aparece con un sonido que se advierte. Pero es un asiático, digámoslo así, ¿no? También, como la cultura implica una proxemia, porque el espectador no está exento de poder leer las procedencias de los actores como tal. Entonces, una cosa es la relación de lo que puede ser Hamlet y sus personajes, pero otro asunto es la mirada, el carácter estético de la búsqueda de Peter Brook cuando se plantea establecer una relación entre las culturas y poner un Hamlet contemporáneo que de alguna manera también nos advierte a nosotros que esas culturas también son territorios. Y por eso la sonoridad implica de alguna manera un poco también esas territorialidades. Es decir, la proxemia también se da a través de objetos, digamos, sonoridades, escenicidades factibles, ¿ya? Y de esta manera, de alguna forma, lo que se hace desde el punto de vista de la dirección es lograr una concreción, lograr acercar, vincular diversas proxemias, ¿no? Que tal vez es lo que llevaría entonces a determinar una imagen generadora que atraviesa toda la puesta en escena. En este sentido, Peter Brook, de alguna manera, también sabemos pues por sus trabajos y a partir de lo que se ha planteado como el espacio vacío, que de alguna manera establece una cercanía con los actores y la palabra es contundente, pero además esa palabra es cercana. Vemos una cercanía, si vemos cuando el padre, que es el espectro, ¿no? Aparece como espectro el padre de Hamlet, llega a establecer contacto con el mismo Hamlet, pues se borra todo ese paradigma de lo que es la distancia del espectro, como aparece en la obra de Hamlet, y aquí se acercan, pero la distancia está en el tema de lo generacional, pero también en el tema de lo cultural. Y aunque se acercan los dos, y en ese contexto, digamos, podríamos decir de la medida de lo íntimo, ¿no? De alguna manera también está la distancia, pues, que los aleja por las condiciones que tienen en sí, en la obra original de Hamlet. Vamos a mirar entonces ahora otro factor que considero pues es sustancial dentro de la proxemia y tiene que ver con las distancias que se establecen entre los mismos, digamos, espacialidades o territorialidades que se establecen de manera muy física ya en el espacio escénico y de manera muy intencional por parte del director, ¿no? Entonces, vamos a aludir al proyecto de ópera urbana. Este proyecto se comenzó en el año 2005 a realizarse la fusión entre la ópera, digamos, la opción dramatúrgica de la dramaturgia alternativa, que finalmente juntos establecen lo que se denomina como ópera urbana y donde el contexto de realidad, los aspectos transcultural, transtextual, digamos, se vuelven muy contundentes para el proceso metodológico. Entonces vamos a ver la ópera urbana O Santo Domingo, que se realizó en el barrio Santo Domingo Sabio de la ciudad de Medellín. Aquí vale la pena tener en cuenta que tanto, digamos, el contexto público, las fachadas de la casa y los interiores de la casa
se convirtieron en escenarios. Si vemos, digamos, estos escenarios, podemos decir que estamos pasando de una proximidad, digamos, pero los espacios locativos son los que toman una mayor preponderancia, digamos así, en la decisión de la espacialidad, que toma la dirección escénica. Por supuesto, esta obra tiene además un condimento histórico, testimonial, ¿sí? Que tiene que ver con los habitantes. Es una intervención no solo lírica, artística, sino también es una intervención social y cultural con los habitantes. Entonces, aquí la proximia tenemos que ampliarla un poco y hablar un poco de la habitante de parte que acerca desde el punto de vista escénico, ¿no?, al artista, y el espectador ve que empieza a haber una sinergia, digamos, pueden ser las temáticas y problemáticas que se plantean desde el punto de vista social y cultural, pero también desde el punto de vista estético, empieza a hacer una compresión de todas esas temáticas y problemáticas. ¡Oh, Santo Domingo! Este es tu escenario, lugar de humildes y dignos habitantes, algunos fundadores de lo que antes se llamara Marquetalia, Morro Rojo o La Candelaria, y que desde 1962 se denomina Santo Domingo Sabio, en honor al patrono de los monaguillos, acólitos y pequeños cantores, quien, luego de morir a la edad de 15 años, fue canonizado y declarado santo en 1954. El Papa Pío XII atestiguó que Domingo Sabio tuvo como virtudes heroicas la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia y la fortaleza. ¡Invasión! El viento nos trajo esta explanada, hoy denominada La Candelaria. Nos instalamos en medio del sol y el agua, sobre una tierra agradecida y santa. La tierra fleca, la avenida cimentada, la vida, el sueño, la fe, la esperanza. Hoy las raíces profundas nos sostienen y las miradas desde arriba levantan. Estamos aquí con nuestra verdad, estamos aquí con nuestra dignidad. Oh Santo Domingo Sabio, unos y otros monasteros y comunidad. Entonces hay un microescenario que es donde está el cuervo, el primer personaje que vimos, que está hecho con el reciclaje de muchos materiales de lo que fue la misma, digamos, de las estructuras, de las demoliciones, en fin, y prácticamente ese parapeto lo hizo una de las personas habitantes del lugar, ¿no?
y ese se vuelve como una concreción de una proxemia que es del barrio en sí, de la arquitectura del barrio. Ahora vemos y pasamos del espacio público al espacio más íntimo, interno, que también se vuelve escenario. Vemos esta escena entonces de un fragmento de La Habanera en la casa de la señora Magnolia. Mais pas aujourd'hui, c'est certain. L'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Si bien ouvert qu'on l'appelle, si lui convient de refuser. Rien ne fait la sobrière, l'un parle bien, l'autre se tait, l'autre déjà préfère. Il n'a rien dit, mais il me plaît. L'amour, 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 l'amour est un fan de poème. Il n'a jamais connu de loin. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si je te prends garde à toi. Si tu ne m'aimes pas, si tu ne m'aimes pas. Jonathan. Bien, este acento, cuando ella pregunta por Jonathan, empieza a desencadenarse el tema de la desaparición, uno de los problemáticas más fuertes que se han dado en Medellín, digamos, en nuestro país, y en ese barrio como tal, en una época determinada. Bien, y vamos a ir a otro momento, digamos, que también es de otro tipo de proxemia, ¿no? Que me parece importante colocar, porque de alguna manera, digamos, nos permite hablar de cómo la intervención escénica por parte de la dirección va a determinar ciertos tipos de transformación simbólica del espacio. Por tanto, las proxemias, pues se pasa de una proxemia de la cotidianidad a una proxemia, digamos, de carácter estético que empieza a tener, pues, sentido para toda la puesta en escena. Este es un fragmento de una de las obras, realmente es un aria. Jonathan. Y venimos de la línea de la búsqueda de las personas, de los desaparecidos. Está la señora Cecilia, que es habitante del barrio, ¿no? Que participó de todo el proceso de la puesta en escena.
Bien, aquí hay un tema importante y es que, digamos, lo que me interesaba era justamente que por el tema de los desaparecidos, pues estos pudiesen aparecer desde debajo de la tierra, ¿no? Y en esa medida se empezó a crear una espacialidad sobre ese lugar que es una artesa donde los niños juegan, montan en bicicleta, patines, en fin, y al cubrirlo, digamos, se convertía esto en, digamos, el vestuario de quien volvía a resurgir desde el fondo de la tierra, ¿no? Esta era una acción, por supuesto, muy inesperada para todas las personas. Lo leyeron justamente como eso y lo otro que me interesaba era cómo, digamos, el cuerpo del sujeto de la acción estaba a la par de la Tierra misma, ¿no? De la espacialidad que habíamos creado como para la puesta en escena también. Entonces hemos visto, digamos, hay más espacialidades, pero hemos visto por lo menos algunas de las modalidades que implican siempre proxemias distintas, cercanías distintas. La relación que se establece dentro de la cocina de la casa Doña Magnolia con los objetos es muy distinta a la que se puede establecer con un vestuario de estas características, ya que conformaría un solo cuerpo con la arquitectura del lugar, que era lo que me interesaba, y en ese sentido había un tipo de proxemia como el que puede ser también distinto al parapeto en el que está, o es el hogar pues del personaje, el cuerpo. Todo tipo de proxemia implica una decisión de parte de la dirección escénica, porque debemos entender que la proxemia, más que, digamos, un asunto geográfico, ¿sí? Finalmente es una distancia que cobra sentido, que conecta por lo menos mínimo dos puntos, ¿cierto? Y que constituye una especie de temporritmo, digámoslo así, a través de la palabra, a través de la intencionalidad, de la gestualidad, de la calidad del movimiento, en fin, un sentido factible, ¿no? Donde esos dos puntos pueden coexistir y generar entre ellos una especie de sinergia factible. Entonces, todo esto, por supuesto, conlleva a una decisión por parte de la dirección escénica. Pero también podemos decir que si nosotros vemos desde el punto de vista arquitectónico, la proxemia se da y podríamos decir que tanto si vemos el Teatro El Globo, ¿no? La imagen de ese teatro internamente, de alguna manera, nos está hablando a nosotros. Bueno, el Globo es el teatro isabelino, y digamos que las obras de Shakespeare de alguna manera estuvieron muy relacionadas con la espacialidad del Teatro del Globo, pero también esta espacialidad de alguna manera, cuando era recorrida por el espectador, pues determinaba también un tipo de acercamiento con el escenario. Y había una especie de palcos, digamos, unos semicírculos, que de alguna manera también estaban determinando una serie de focalizaciones, digamos, que se podrían plantear desde el punto de vista del espectador. Es decir, la proxemia desde el espectador afecta de manera sustancial en el tipo de teatro que se piensa para una época también. Ahí hay una proxemia, ¿no? Podríamos decir que el teatro griego, por ejemplo, cuando utiliza, digamos, el frontis, ¿no? Que lo coloca después de haber pensado y creado las graderías y el escenario como tal, pues de alguna manera tiene una evolución que avanza incluso hacia la determinación desde el punto de vista incluso dramatúrgico del rol que juegan los personajes, digamos, en este contexto del teatro clásico. Por ejemplo, allí es importante el coro, como lo es el corifeo también, ¿sí? Y digamos que tienen un lugar especial que pueden ocupar para, digamos, desarrollar su trabajo escénico. Es decir, hay una proxemia también concebida en la
locación, en el pensamiento que se tiene sobre el tipo de teatro que se, digamos, crea en cada época. Por supuesto, hoy en día los avances por la tecnología, por ejemplo, el tema de la velocidad, las espacialidades virtuales, digamos, nos están acercando a otra proxemia, que justamente hay que analizarla porque ella se vuelve código de alguna manera, se vuelve técnica también, cómo se puede aprovechar como recurso, digamos, de una puesta en escena. Y en esa medida estamos viendo que todo está absolutamente relacionado con el espectador. Y así, digamos, podemos acercarnos entonces también a definir que pues la proxemia, yo diría, tiene un punto de quiebre muy fuerte justamente cuando Bertolt Brecht se plantea el tema del efecto de distanciamiento, ¿no? Porque sabemos que se establece una ruptura de la cuarta pared, ¿no? Entonces, hasta ese momento, digamos, el espectador podría observar lo que ocurría dentro de, digamos, la caja mágica teatral, y de alguna manera no había correspondencia entre lo que podía pasar con el espectador y lo que pasaba dentro de esa caja. Pero justamente por el efecto de esa ruptura, digamos, espacial, se establece otra proxemia absolutamente distinta que va a incidir incluso en la aparición de personajes como el narrador, digamos, el carácter épico de la acción, por lo tanto, el sentido crítico que tiene el artista sobre su propia obra y, digamos, también la incidencia que el artista, no solo a través del personaje, sino como, digamos, sujeto de acción, establece con el espectador. Creo que esa ruptura es fundamental y desencadena otra suerte de búsquedas estéticas muy alojadas en el tema de la proxemia, ¿no? Es un punto de decisión muy fuerte. Yo dejaría aquí un poco estos ejemplos porque puede haber muchos más, pero me quise acercar un poquito a hacer una especie de clasificación de las posibles, digamos, posibles proxémicas que se podrían plantear, ¿no? Entonces, una tiene que ver con el objeto escénico. El objeto en el escenario ya determina una proxemia, una relación con el sujeto de la acción y con el espectador. Incluso a través del objeto se puede establecer una relación con el espectador. Es el objeto, digamos, un elemento de apoyo, por supuesto, que tiene un entorno espacial también, pero que puede contener otras espacialidades y, digamos, acercar a lo íntimo y acercarnos al espectador a lo íntimo del sujeto de la acción, por ejemplo. Hay otra proxemia que me parecería importante establecer y tiene que ver cuando las puestas en escena de alguna manera determinan que el espectador vaya siendo atravesado por un recorrido, ¿no? Que se vuelve una experiencia. Y el espectador en ese sentido pasa por atmósferas, por texturas de los espacios, digamos que su ubicación es siempre distinta, y eso está concebido como una acción concreta dentro de puestas en escena que de alguna manera son más de carácter performativo, ¿no? Pero es, por supuesto, un tratamiento de la proxemia distinto. Por supuesto, si nosotros hablamos del teatro isabelino, de lo contemporáneo, del barroco, en fin, estamos diciendo que la proxemia depende también del tipo de pensamiento y de cada época. Pero, por supuesto, también podríamos decir que la proxemia está muy relacionada con los géneros, digamos, del teatro. No es lo mismo en la tragedia que en la comedia y que en el drama. Son tres facturas absolutamente distintas que incluso determinan temporritmos distintos en la trama misma e incluso en la estructura dramatúrgica también. La proxémica también la podemos ver desde la relación con los objetos como artefactos escénicos
en la medida en que, por ejemplo, los muñecos, ¿no? O el títere o el guiñol o todo este tipo de muñecos de alguna forma están determinando en el actor y la actriz una proxemia del cuerpo para el logro de un gesto a través del objeto muñeco, digámoslo así. Pero aquí también entran el tema de las sombras chinescas, por ejemplo, bueno, otra serie de teatralidades y técnicas incluso. Pero podríamos hablar de otras teatralidades, ¿no? Hay unas proxémicas, estamos hablando de Brecht, por ejemplo, de Beckett, pero por ejemplo, Chekhov maneja toda una sensibilidad entre los sujetos de la acción, sus personajes, ¿no? Y las tramas, digamos, que de alguna manera buscan mucho en lo íntimo, ¿no? Son paisajes del mundo interior, digamos, los que se presentan. Y ahí aparece otra poética, otro tipo de proxemia, de espacialidad poética y simbólica importante. Diríamos que también puede haber una proxémica muy relacionada entre la dirección y las categorías artísticas. Es decir, no es lo mismo la proxemia de la ópera, que se plantea en la ópera, digamos en términos generales, como la proxemia que está en el teatro o la proxemia de la danza, ¿no? Son proxemias distintas porque de alguna manera el cuerpo del intérprete tiene una función distinta, ¿no? Recordemos que el cuerpo sería, diría yo, el primer elemento generador de proxemias, ¿ya? Y de sentidos, por supuesto, es conector, no solo es generador, sino que conecta, vincula todas las espacialidades posibles, incluso al espectador, ¿no? Entonces diría que es una proxemia y una dinámica muy importante la del cuerpo, y el cuerpo se manifiesta en cada una de estas categorías artísticas de manera muy diferente. Por supuesto, la proxemia, diría yo, más fuerte, la más cercana, la más contundente en este momento tiene que ver con la del performance, ¿no? Porque de alguna forma el devenir, digamos, es lo que está determinando una transformación no solo estamos hablando de sujeto de acción, sino que estamos hablando de materiales, ya transformación digamos, no psicológica, ¿sí? Sino una transformación física y por tanto que genera variables en el cuerpo mismo del sujeto de la acción, como también en el espacio como tal. La proxemia podríamos también colocarla dentro de, cuando hablamos de performatividad, en un contexto liminal, ¿no? Donde lo estético, de alguna manera, también se conecta con el entorno de la cotidianidad y de la realidad. Diría también que hay una proxémica donde hay ciertas espacialidades, digamos, una ventana, una puerta, nos acerca hacia una trasescena, ¿no? Una trasescena que hace que en el imaginario del espectador y el de sujeto de la acción hayan otras espacialidades que entran en la narrativa y en la trama. Por supuesto, vale la pena hablar de cómo la proxemia también la podemos medir por alcances, por perímetros, ¿no? En la ópera urbana, justamente, hay unos perímetros que tienen que ver con la relación directa entre el actor o cantante y los demás cantantes, los cantantes y los habitantes, los cantantes y el espacio urbano, cada locación, ¿no? Pero también veíamos cómo los espectadores estaban cerca al evento escénico, algunos estaban en las terrazas o los balcones del barrio y veían desde la distancia, ¿no? U otros prácticamente estaban observando desde la distancia cómo un evento escénico se desarrollaba en el barrio, ¿no? Es decir, hay unos alcances en términos de lo espacial, de lo físico, pero hay otros alcances que tienen que ver con las temáticas y las problemáticas, cómo los afecta el evento escénico que transcurre en el contexto en el que los habitantes viven, ¿no? Creo que ahí la proxemia avanza a un sentido ya de lo simbólico, por supuesto, y a un sentido en el que de alguna manera hay una cercanía entre el
barrio, y a pesar de que es una ópera, un género a veces tan lejano a un barrio, ¿no? Por muchas razones, pues de alguna manera empieza a haber una identidad tan fuerte, pues tanto así que nosotros finalmente denominamos la ópera urbana como la voz, ¿cierto?, de las personas, de los habitantes que, digamos, están en ese contexto del que surgen las temáticas y las problemáticas. La proxemia también, digamos, une temporalidades. Estamos hablando como el pasado en el presente escénico, digamos, a veces se evoca a través de espacialidades, a través de la luz, por ejemplo, y como también, digamos, ese pasado también se vuelve territorio, a veces conocido por los espectadores, está incluso en las experiencias de los espectadores. Entonces, la proxemia en ocasiones tanto es experiencia muy sabida, como a veces es una evocación, ¿sí? El tema es que, por supuesto, debe ser muy clara para el espectador, como se plantee. La proxemia y lo fantasmagórico, creo que en Hamlet hay un ejemplo muy claro de cómo la relación con el padre Hamlet, lo estoy hablando desde el punto de vista de la dramaturgia, como tal, ¿sí? Cómo aparece y desaparece ese personaje, por qué el tiempo en él es tan significativo, porque al llegar, digamos, al canto del gallo, al llegar la mañana, digamos, ya la aparición de la luz se vuelve, digamos, un punto vulnerable para el sujeto de la acción, en tanto que, digamos, la espacialidad cambia, ¿no? Y en esa medida es la espacialidad la que incide en la existencia no del sujeto de la acción. Por supuesto, el espacio tiene que estar relacionado entonces con lo locativo, con el cuerpo, con el movimiento, con la luz, con el objeto escénico y con el espectador, ¿no? Yo diría que el sentido finalmente, si vamos a empezar a hacer una concreción un poco del tema, entonces el sentido es la unidad de distancia que se pueda establecer, que ata dos o más puntos, uno de ellos intraescénico y digamos, y otro que puede ser intraescénico o extraescénico, ¿no? Siempre habrá un sujeto de la acción o un objeto de acción que está estableciendo una relación con, digamos, otro punto, ¿no? Que puede ser visto por el espectador o no, ¿ya? Pero esa relación es la que establece el sentido de la posible interacción que pueda existir y darse en escena. La proxemia como acción entonces es una unidad de sentido que ata estos puntos, pero que siempre en el escenario, digamos, hay un núcleo, ¿no? que vincula todos aquellos perímetros, aquellos alcances y puntos externos que puedan estar relacionados con la acción escénica en sí. La proxemia, yo diría que lo que establece de alguna manera es una relación entre un afecto y un desafecto. O sea, en ella hay un conflicto permanente y, por supuesto, siempre se está moviendo entre la necesidad y el interés, si nos referimos al personaje de la época moderna, digámoslo así. Y la proxemia, digamos, por supuesto, genera un tipo de interacción. Y el tratamiento de la acción, entonces, equivale también al cómo, digamos, los objetos entran en interacción y entran en interacción con el tiempo también. Si bien la proxemia está muy determinada por el espacio, de alguna manera cualquier espacio, en la medida en que asume ser movimiento también, se convierte en tiempo, ¿no? Y ahí hay otro factor de medida de distancia, digámoslo así. La relación espacio-tiempo en el hecho escénico es inseparable. Por eso podría decirse que la acción justamente es una unidad de sentido que se despliega siempre mediante espacio y tiempo, ¿ya? Lo que hace la dirección escénica entonces es crear ámbitos de interacción y de sentido, ¿ya? A través de la proxemia. Si hablamos ya del director como tal o de la directora en su función de creativo. La proxemia lo que
crea la dirección, digamos, es una cartografía que determina todos los niveles de interacción posible a favor de la dinámica escénica, de la estructuración escénica, del acontecer escénico, ¿no? La interacción, digamos, de los componentes del sistema, también de la puesta en escena. Hay que entender que la puesta en escena es un sistema y que tiene componentes, ¿ya? Lo musical, lo espacial, la escenografía, el vestuario, en fin, todos estos elementos, el espectador, el sujeto de la acción, de alguna manera, cada obra hace que ellos se comporten de una manera distinta. Y por tanto, entre ellos es que se genera la proxemia. Es decir, la proxemia es aquella suerte de conexión que se establece entre todos estos elementos, y que de alguna manera esa mirada de la dirección es importante, porque la mirada de la dirección tiene que estar tanto dentro de la acción como fuera de la acción, ver tanto el núcleo como el marco de la acción. La dirección, diría, mediante la declaración del concepto de puesta en escena en el proceso creativo, enuncia un ámbito de intervención escénico en el que, a través de un determinado tratamiento de la acción soportada en la interacción con el objeto de intervención, los creativos, el intérprete, el objeto, la luz, el sonido, otorga sentido y materializa el acontecimiento escénico. En esta medida, la intención de esta cátedra, de alguna manera, era ver cómo la noción de espacio, de sentido y de interacción eran transversales, digámoslo así, a todo el trabajo que puede haber alrededor de la proxemia. Entonces, finalmente, para concluir, diría que el director de escena es también un sujeto que no está por fuera de la proxémico, es un sujeto de la proxemia y debe entender durante el proceso creativo en qué momento un determinado acontecimiento hace parte de una estructura mayor, ¿no? Cada acción que se determina con un actor o una actriz de alguna manera está involucrada en un sistema. Y ese conocer, ese saber que tiene el director sobre la ubicación hace que haya un punto de referencia y que él se sienta también en el proceso creativo como un sujeto proxémico. Así que dejamos aquí entonces el tema. Por ahora sé que es fascinante, que requiere mucha técnica, que se puede abordar de muchas maneras, pero la idea era un poco abrirlo y que justamente ya trabajarlo desde el punto de vista escénico, en la dirección en sí, pues por supuesto es un trabajo complejo, que es muy rico de realizar y que pues en Cruzando la Frontera, digamos, nos apasiona también abordar. Bien, hay una pregunta, vamos a dar pie entonces a las preguntas. Y hay una pregunta, dos preguntas de Gilberto Amariles. O comentarios. Voy a leerlos entonces. Gilberto, mucho gusto, qué bueno que estés acompañándonos. Y leo, dice: la articulación de los signos visuales, sonoros y táctiles que se producen en el espacio escénico están comprendidos desde el punto de vista de la dirección que con intención en la puesta en escena hace significar. Pues bueno, yo quisiera decir un poco al respecto que la semiología teatral justamente hizo todo un estudio sobre la proxemia. Y creo que a ello, recordándote, Gilberto, justo en la Universidad de Antioquia como estudiantes, tuvimos la oportunidad de acercarnos a una especie de talleres que hubo, ¿no?, centrales, que abordaban este tema. Y cómo, digamos, ya la proxemia, digamos, la relación del gesto con el espacio y la interacción empezaban a determinar una suerte de códigos que podrían permitir una lectura concreta por parte del espectador que trascendía lo mero ilustrativo, ¿no?, de la acción. Entonces, por supuesto, el significar creo que está dentro de todo esto de la proxemia,
porque la pregunta es, ¿qué sentido tiene atar dos puntos, digamos, en un tiempo y un espacio determinados en el escenario? ¿Ya? Solo eso llevaría a entender que hay un propósito mayor también, ¿cierto? Que es, ¿y esto qué quiere decir? ¿Qué se quiere decir con esto? ¿No? ¿Qué significa para que no se vuelva un asunto solo ilustrativo, sino que trascienda en el pensamiento del espectador, por ejemplo? Y el otro comentario que haces es, el cuerpo del actor y el espacio escénico necesariamente son compatibles con la situación dramática del personaje que interpreta. No siempre son compatibles. Quiero decir, depende de la lógica con que se maneje. Hay formas de pensamiento, una forma de pensamiento es la asociación. Pueden ser compatibles en cuanto a que haya asociación, ¿cierto? Pero puede no serlo en cuanto a que, por ejemplo, en el teatro del absurdo, que tú bien lo conoces, digamos, el modelo de pensamiento es distinto, ¿ya? Entonces, la relación entre cuerpo y personaje es distinta también, ¿sí? Por supuesto, hay un plano de coherencia en una u otra, pero si trato de leer qué puede ser el término de la compatibilidad, digamos, en ocasiones a veces lo podemos leer como un asunto de correspondencia que nos pone como el tema de lo asociativo. Y diría que no necesariamente todo elemento, digamos, que entra en fricción con otro, tienen que estar, digamos, relacionados con el tema de la asociación, ¿cierto? No, hay otras relaciones y yo diría que incluso ya hablando del tema de la performance, por ejemplo, se crean otra suerte de relaciones, ¿no? Se crean otra suerte de, digamos, de interacciones donde incluso el espectador a veces finalmente no puede estar presente, por supuesto, pero digamos que hay una relación abierta y no necesariamente tenemos que pensar en qué puede significar o qué solo se quiere decir. No, de alguna manera el acontecimiento ocurre y puede generar lo que genera, ¿no? O sea, nada previo, digamos, nada está preestablecido. Eso pues yendo un poquito pues más allá, pero por supuesto, en términos generales sí se busca que haya una complementariedad. No sé si habrá alguna otra pregunta. Bueno, no hay más. Entonces damos por terminada la cátedra de hoy. Queremos agradecerles mucho la asistencia. Importante si después se pueden plantear otras preguntas alrededor de este tema. Por supuesto, sobre esto hay toda una praxis por plantear. Aquí solo se expone una clasificación de lo que puede ser la proxemia o los tipos de proxemia y tratar de pues enfocarlos desde la dirección escénica. Así que entonces pues muchísimas gracias, un abrazo gigante, felicidades y pues nos volveremos a ver aquí en Cruzando la Frontera.